Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital. Arrancamos esta semana con una noticia que se ha convertido sin duda alguna pues, en la noticia del día, en la noticia con la que arranca el país esta semana, y tiene que ver con un hecho que ocurrió en las últimas horas, y es una fuga de Jesús Santrich, de este ex líder de las FARC, que viene siendo investigado por presuntamente conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. No hay certeza sobre su paradero. Inteligencia militar, según algunos medios de comunicación, dice que podría estar en Venezuela, y esto ha abierto muchos interrogantes sobre el futuro del acuerdo de paz, sobre lo que puede ocurrir con líderes de las FARC como él y otros que también se encuentran en la misma condición, en paradero desconocido, y por qué Jesús Santrich habría abandonado el país si se confirma lo que dice inteligencia militar. De ese tema vamos a hablar esta noche, y también de la preocupante cifra de muertos en accidentes de tránsito que dejó el puente festivo que acaba de concluir. Se habla de 64 personas que perdieron la vida en las diferentes carreteras del país. Bajó la guardia Colombia a la hora de prevenir las muertes en los accidentes de tránsito. Y también, para cerrar, una muy buena noticia para Bogotá, y es que ya están rodando buses de Transmilenio impulsados a gas, buses menos contaminantes que forman parte de la renovación de la flota del sistema de transporte masivo. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a esta hora a través de Canal Capital. De Jesús Santrich no se sabe nada desde el día domingo, cuando estaba en uno de los espacios de reincorporación al departamento del Cesar. Desde entonces se han venido conociendo una serie de reacciones, entre ellas del presidente de la República, de la misión de verificación de Naciones Unidas, que ha expresado enorme preocupación frente a lo que está pasando. En las últimas horas, quienes lo han hecho, quienes se han pronunciado, son entre otros el procurador general Fernando Carrillo, quien ha dicho que si Jesús Santrich quiere jugar el papel de sepulturero de la paz, que no espere impunidad, porque no va a doblegar la justicia. También se ha pronunciado Pablo Elías González, de la Unidad Nacional de Protección, iniciando una investigación disciplinaria a esos escoltas, Jessy, sí, que tienen que dar muchas explicaciones en torno a cómo le estaban prestando seguridad dentro del esquema que se le tenía garantizado, se le tenía asignado al señor Jesús Santrich. Dice la UNP que en ese momento hay un abandono del esquema, que ese es el término exacto a seguir, mientras las autoridades tratan de establecer el paradero de este representante a la Cámara. Así es, para conversar sobre este tema esta noche nos acompañan el concejal del Partido Verde, Josman Martínez. Concejal Martínez, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. A ustedes, un gusto siempre acompañar esta mesa de trabajo para compartir con el país nuestras opiniones. Y también nos acompaña Josías Fiesco, un hombre cercano al Centro Democrático y también habitual panelista de nuestro programa. Erika, muy activo como siempre en redes sociales, donde fija posiciones de todo tipo y siempre genera controversia. Josías, gracias por estar esta noche. Buenas noches, Yacid. Muchas gracias por invitarme. Llegó un día que ya habíamos advertido. Santrich se voló. El debate va a estar muy interesante. Bueno, arranquemos, Erika, con el tema de Jesús Santrich, evidentemente. Concejal Josman Martínez, ¿qué opinión le merece usted que Jesús Santrich, durante este festivo, Erika, haya abandonado su esquema de seguridad y ahora, como dicen algunas fuentes de inteligencia militar, podría estar en Venezuela? ¿Qué opinión le merece? Bueno, varios elementos. Sí. Primer elemento es una burla al proceso de paz que mayoritariamente el país ha ido confiando, tanto los que votamos por el sí como los que votaron por el no, pero después en la aceptación del proceso de paz. Entonces, una burla. Segundo lugar, también es deslegitimar a las instituciones. Uno, a la JEP, que se ha equivocado de forma sistemática, y también como la burla termina siendo a nuestras altas cortes, porque primero estaba en la justicia ordinaria el proceso de extradición, y ahora cuando lo pasan a esta justicia especial en la investidura de congresista de Santrich, a la Corte Suprema, pues la Corte Suprema no tomó una medida cautelar que pudo haberla tomado el primer día de retenerlo, y no haberlo hecho, pues ya hoy permite esta supuesta fuga de Santrich, y con estos antecedentes, información militar de que ya se encuentra en Venezuela, y que supuestamente Iván Márquez fue quien lo recibió en la frontera con Venezuela, pues realmente lo llena a uno de tristeza de saber que era un juego mentiroso en el que algunos miembros de las FARC desde siempre nos iban a llevar. Josías.
Yesid, queda en evidencia lo que siempre advertimos. Una paz mal hecha es peor que una guerra. Todos los colombianos ya lo podíamos prever, desde que hace tan solo 8 días Santrich estuvo también en otro territorio de la frontera con Venezuela, desde que la misma Corte Suprema de Justicia, como lo decía el concejal, tuvo la posibilidad de tomar una medida y no lo hizo, aún dejando en evidencia que el delito que cometió sí se cometió después de la firma de los acuerdos. Lo que hoy deja en evidencia es que ese sinsabor, esa burla que muchos nos decían que en el Centro Democrático que era extremismo, no, queda en evidencia. Una paz mal hecha, una paz sin reglas claras, pues sin duda una burla para el criminal, para el bandido, que solo ha estado en la ilegalidad. Y lo que hoy estamos viendo es una burla sistemática de él, pero ya también de varios que están buscando entonces rearmar, que ya el tema de que FARC no existe, que son ex-FARC, no era tan cierto, que sí se están rearmando, que sí se están reuniendo y están en Venezuela. Hay un tema que va muy ligado a todo esto y es que en las últimas horas se ha emitido un comunicado por parte de la campaña de solidaridad Santrich Libre, que algunas veces estuvo realizando pronunciamientos mientras Jesús Santrich estaba privado de su libertad, advirtiendo que él tiene voluntad, reiterando que él tiene voluntad para permanecer en la actividad pública y comparecer ante las entidades judiciales. Entonces uno se pregunta, ¿ustedes creen que Jesús Santrich va a comparecer ante la Corte Suprema el día de su indagatoria el próximo 9 de julio o va a comparecer ante los llamados de la JEP puntualmente para los procesos en los que está vinculado, concejal? Yo creo que los abogados de Santrich van a buscar aplazar la fecha. Van a buscar 1000 formas en derecho, procesales, legítimas, para aplazarlo. Sin embargo, será la Corte quien decida si acepta o no esa solicitud y no dé razones y no le dé peso a sus argumentos de pasar la fecha para otro tiempo. Eso, la Corte tiene el sartén en el mango, llamémoslo así, y tendrá que decidirse que la cita, y los colombianos tenemos que presionar a la Corte para decirle a los magistrados que en el marco de legitimar este proceso de paz no puede aplazar la fecha, por más de que le asista un debido proceso a él. Entonces, pues los colombianos exigimos ya respuesta. Uno, eso. Segundo, le quedan pocos días, menos de 8 días para que se presente. Si no se presenta, ya tendrá que la Corte solicitar la medida de aseguramiento de inmediato para garantizarlo, privar de la libertad. Y si está fuera de nuestras fronteras, pues tendrá que pedirle a la autoridad judicial como Interpol, qué sé yo, para que ayude en esa cooperación. Poco probable con Venezuela. Poco probable con Venezuela. Pero yo hoy me atrevería a decir que con estos elementos de desaparición sin mayores argumentos, todos los que son del proceso de paz, ellos pueden salir del país con previo permiso. Si él hubiera tramitado ese permiso de salida del país, pues uno diría, lo estaba haciendo bien, quiere hacerlo bien, pero el irse, el escaparse, pues realmente ya deja un sinsabor y una desdicha a los colombianos. ¿Y usted qué cree, Josías? Erika, la Corte que lo dejó volar, porque hay que decirlo así, la Corte que pudo dictarle medida de aseguramiento hace menos de 4 días y no lo hizo, pues seguramente podrá aplazar la audiencia y podrá seguir haciendo cosas que terminen beneficiándolo a él, porque tristemente la institucionalidad en Colombia lo que ha dejado es que tanto la JEP termina permitiendo que personajes ya anteriormente vayan a pasar vacaciones a Islas Margarita, en fin, pues entonces en un hecho no tendría mayor diferencia un hecho más, un hecho menos. Lo que sí deja en evidencia es cómo la institución de justicia hoy se está alejando de los ciudadanos. Hoy los colombianos sabíamos desde antemano que lo que pasaba con Santrich era una burla y lo que nos queda inaceptable es ver la institucionalidad de justicia acolitando esta apuesta por la impunidad. Ahora tenemos que hablar que la misma Procuraduría General de la Nación había exigido que no se posesionara alias Santrich. En fin, la institucionalidad entonces volcada de justicia, volcada para permitir que Santrich se vuele, que Santrich no venga, que Santrich entonces aplace audiencias. Eso sería de todo punto de vista inadmisible. Ahora, lo que hoy tenemos entonces es cada vez más los ciudadanos desconectados de las instituciones y eso sin duda es una gran preocupación, desconectados del proceso como tal, desconectado de las cortes, desconectado de la JEP. Entonces ahí viene el resurgimiento de nuevos fenómenos, es decir,
una paz mal hecha es peor que una guerra, la estamos viviendo los colombianos. Hoy la gente le está quedando claro ese concepto en sus casas. Sí, en un comunicado del jefe político del partido FARC, Rodrigo Londoño, Erika alias Timochenko, le pidió a Jesús Santrich que aparezca y que asuma los compromisos que se suscribieron con el gobierno. Uno empieza a notar aquí varios frentes dentro de la propia exguerrilla. Vertientes, una vertiente comandada por Timochenko que ha venido, Erika, haciendo un llamado para que se respete lo acordado en Habana, y otra vertiente al frente de la cual está Iván Márquez con el paisa Romaña, ahora Jesús Santrich, que pareciera ser que no quieren responder a lo que el Estado en cabeza del entonces presidente Santos firmó. La división que existe en el pulso interior interno de las FARC es muy grande, cada vez más distante. Sí, ¿cómo analizan ustedes Ahí hay dos ese elementos, pulso? digamos, en esas dos tendencias, tanto políticas como subversivas. La política, la que quiere persistir, la que le dice al país, nosotros, a pesar de las condiciones adversas, queremos seguir. Y también yo quiero invitar al país a acoger a esos exguerrilleros que quieren legitimar ese proceso loable y pasar la página de la guerra y permanecer en la vida civil y en la vida de la paz. También no podemos decir que todo fue malo, porque allí hay unos que quieren seguir y a ellos habrá que respaldar para que se mantengan firmes en su convicción. Y aquellos que fueron bandidos y que les gusta seguir siéndolo, pues a ellos el Estado de Derecho tendrá que garantizar el peso de la ley sobre sus hombres y garantizar el respeto de nuestro país y de nuestra ciudadanía. Entonces ahí hay dos formas y dos tratos distintos que el Estado tiene que empezar a ejercer. Respetar a los que sí, pero todo el peso de la ley para los bandidos que quieren seguir generando terror a Colombia. Concejal, ese fue el mensaje precisamente que nosotros decíamos, una paz bien hecha, una paz con reglas claras. Fíjese que no, el pulso que hoy está viendo es que en el mismo sector de las FARC el objetivo no estaba claro para ellos, o el objetivo no era el mismo, apostarle a la paz, que muchos colombianos de buena fe creyeron, ¿no? El objetivo de ellos era una burla. Desde Oslo mismo, el mismo Santrich que hoy se burla de la justicia, estaba burlando ese mismo día de las víctimas, cuando dijo quizás, se burló tanto y hace menos de 5 días en el Congreso dijo yo me equivoqué y pido perdón, 4 días después dice me burlo de las instituciones de justicia. Es decir, lo que queda en evidencia es que tanto en las FARC como en ese momento en Oslo, como también lo vimos en varios sectores en la guerrillerada, como se llama, era una burla sistemática de todos, se estaban burlando del país. Tal vez unos no se daban cuenta o tal vez unos terminaron siendo cómplices de esa burla, lo cual los colombianos en las urnas en el plebiscito dijimos que no, rechazamos precisamente esas instituciones, rechazamos esa burla sistemática, rechazamos que llegaran al Congreso de la República. Hoy tenemos entonces que preguntarle a todos esos aliados de esos acuerdos, de esa paz mal hecha, ¿cómo lo llamamos? ¿Anticorruptos en la calle o cómplices realmente como lo vemos los colombianos en la calle? Eso sin duda es una gran preocupación. La burla sistemática a las instituciones, a lo que dijimos en las urnas, pues hoy lo que está quedando claro es que está reventando a un nivel superior y eso sin duda es mayor la preocupación. Esto es una fuga premeditada, como muchos sectores lo están calificando ya, o es una huida por razones de seguridad, porque también hay otros que advierten que supuestamente Jesús Santrich iba a ser asesinado y estaba siendo víctima de algún tipo de plan para acabar con su vida, concejal. Pues imposible. primero eso mismo se dijo de Iván Márquez, que tenía problemas de seguridad y terminó yéndose. Luego el paisa. Y luego nos enteramos que hay una orden de captura vigente por la cual el Estado colombiano ofrece 3.000 millones de pesos por información y captura de este terrorista. Entonces, inicialmente ellos terminaron jugando al proceso de paz y luego en su burla, porque no les resultó el negocio. Gente que se ha dedicado a delinquir toda su vida, pues dedicarse a la legalidad no le terminó rentable y terminan pues repitiendo el narcotráfico, repitiendo el terrorismo, la guerra y terminan aislándose de este proceso. Entonces, la nota, si ustedes recuerdan, como lo hemos conocido por los medios de comunicación, decía que iba a pernoctar con su hijo en Valledupar. Y si iba a ser así, debió haberle dicho a la seguridad que le asistía que lo acompañara.
debió haber pedido refuerzo en su seguridad, era lo debido. Y también yo un llamado de atención al esquema de seguridad de él y de todos estos miembros de las FARC, porque su protección también es en cuidarlo, pero hacerle un seguimiento milimétrico de su comportamiento, porque tiene que hacer un comportamiento la justicia, la policía. O sea, la Unidad Nacional de Protección debe protegerlos, pero la policía debe acompañar esa protección vigilante, como todos los policías nos controlan a los colombianos en la regulación ciudadana, de controlar el comportamiento de estos personajes. Y terminaron dejándolo salir seguramente por la ventana, como dicen los hechos. Con una llanta, y ¿no? con una llanta. Que habrían Como unas convertido como una escaleras, escalera. No, lo Que la habían premeditado. adaptado. Pues, él tiene dificultades de visión, entonces se ha conocido que tiene ceguera. Entonces, ¿cómo él hacía para escaparse? ¿Lo hizo solo? Y Esto estuvo muy escribir- bien planeado. El ciego que ¿Quiénes deja lo notas, que hicieron? escribe notas. Imagínense, Exacto. es una burla absoluta. Como ha sido también el tema de defender cuando se cogió, se capturó a alias Santrich aquí sobre la 26 en el tema de que era lo que estaba haciendo. Es una burla hasta ahí. Decían que estaba vendiendo pescado al cartel de Sinaloa. Hoy estamos viendo una burla a las instituciones, pero para contextualizar el tema de la seguridad, de su esquema de seguridad, hay que recordarle que la UNP y los que estaban en la seguridad, pues son supuestamente reinsertados, personas de las FARC que llegaron a la UNP gracias al decreto que dio Juan Manuel Santos en su momento, y entonces rodeado de la misma FARC, de los mismos muchachos de las FARC que eran supuestamente orden de confianza, lo dejaron escapar. ¿Qué esperaban? Si lo custodia al jefe de las FARC, los mismos muchachos de las FARC, pues era evidente. Ahora, ¿a quién se le va a investigar? A los mismos que ya se sabían y habíamos advertido que estaban influenciando las instituciones en Colombia. Aquí lo que tenemos es un problema de marca mayor, las instituciones entonces burladas por los entonces personas de las FARC, militantes de las FARC, ahora custodiando a un jefe guerrillero que lo dejan escapar. ¿A quién vamos? A ir a pedirle cuentas. Si eran ellos mismos los que tenían la seguridad, se burlaban y demás. De manera que... La Unidad Nacional Sí. de Protección, como antes lo mencionábamos, va a adelantar una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades frente a este hecho, porque incluso Santrich estuvo durante varias horas sin ningún tipo de protección y no se sabía... Sus 24/7. Es Sí, que no él le sabía dio nada las de su órdenes, pareja. queda en evidencia. El jefe guerrillero le da órdenes a la guerrillerada. Sí, antes de pasar al segundo tema para cerrar, ¿qué va a pasar? ¿Qué efectos puede tener esta fuga de Jesús Santrich? ¿Y qué puede pasar si evidentemente él no se presenta a esta audiencia ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué efectos puede tener el caso Santrich para la paz, para las decisiones que va a tomar el gobierno, Erika, si se confirma que está en Venezuela, para las relaciones pues ya maltrechas a nivel diplomático entre Nulas, Colombia y realmente. Venezuela? Así es. Pues del regreso de Santrich depende la legitimidad del proceso de la paz. De legitimarlo, mantener su legitimidad más bien, o deslegitimarlo. Su regreso tiene un simbolismo muy fuerte. Segundo, el gobierno norteamericano tiene firme la solicitud de extradición. O sea, está en firme, esa vaina esa solicitud no la ha quitado. Entonces será la justicia colombiana quien lo decida. Como no se pudo en la ordinaria, esperábamos que la Corte Suprema dirimiera esta situación. Entonces, porque hay unos antecedentes, unos hechos que marcan injusticia y hay unos indicios de presuntos delitos de concierto en temas de narcotráfico. Entonces, el país necesita exigirle hoy a las Cortes. Siempre le exigimos a la clase política, a los congresistas y senadores, porque los decidimos los ciudadanos. Pero como las Cortes no son elegidas de forma directa por nosotros, pues entonces pareciera que ellos no tienen control alguno. Pues la ciudadanía tiene que ahora movilizarse en redes sociales y en el voz a voz entre los ciudadanos, en la panadería, cafetería y en el círculo de nuestras familias, para empezar a generar una voz de exigencia a las Cortes de respetar nuestra Constitución, de respetar nuestra normatividad, así sea la normatividad transicional. Porque ahorita en estos 3 periodos constitucionales vamos a tener una normatividad distinta, la ordinaria, la tradicional, pero tenemos también que ajustarnos a la transicional, y esa transicional se tiene también que respetar, y las Cortes la tienen que respetar en ese nuevo rol del activismo judicial que tienen los magistrados, que no fueron elegidos directamente por nosotros, pero en el marco de la Que fueron Constitución rechazados. nosotros los legitimamos en el momento de reconocer nuestro Estado de Derecho.
Los efectos que puede tener esta fuga de Santrich. Los efectos inmediatos, la polarización en las FARC va a ser mayor. Lo que siempre advertimos, el reagrupamiento, pues hoy queda mayor en evidencia. ¿Qué va a ocurrir entre los ciudadanos? Pues nosotros los ciudadanos tenemos dos situaciones por definir. Primero, aumentar la sanción social a quienes han estado interesados en hacernos creer que una paz mal hecha es lo que le conviene al país. Aumentar esa sanción social a los que están interesados en hacer ver a Santis como anticorrupto, como líder social, como que el país se come el cuento de que sí era negociando con el cartel de Sinaloa pescado y no cocaína. Todos esos sectores políticos, una sanción social sin precedentes tenemos que tener los colombianos, pero también un mensaje a las Cortes nuevamente de las que ya vimos, y es firmar para revocar la JEP y firmar para enviarle a las Cortes ese deseo de los colombianos que correspondan con el deseo de que haya realmente justicia. No que protejan al que se burla de la justicia, sino todo lo contrario, que lleve ante los estrados judiciales a los responsables de delitos atroces, que se extradite a los responsables del narcotráfico en Colombia. Eso sin duda lo vamos a ver en los próximos meses. Aquí no puede seguir siendo Santrich anticorrupto, ni tampoco los que aplauden a Santrich los anticorruptos. De manera que eso sin duda será uno de los mensajes claros que tenemos que fortalecer entre los colombianos en los días que llegan. ¿Que Santrich va a regresar? No va a regresar. ¿Que Santrich va a buscar fortalecer su mensaje de que la paz? No, aquí ya se sabe que la paz entonces es más coca, que para muchos paz es burlarse de la justicia, que para muchos paz es pasar la frontera a reunirse con los demás jefes que se han burlado de igual forma. Eso es lo que va a quedar en evidencia. ¿Y qué podría pasar si Santrich vuelve? Es decir, y viene y dice, no, yo estuve unos días por fuera porque que no tenía estaba que muerto, resolver, sino de parranda. que tuve que resolver unos asuntos muy puntuales y ya estoy aquí listo para comparecer nuevamente ante la Corte. Bueno, debe ser extraditado. Pues dependerá, la Corte tendrá que tomar una decisión para evitar, o sea, como ya puso en riesgo el proceso, ya lo puso en riesgo, porque salió del país sin esa previa autorización. Aparentemente. Aparentemente. Es lo que se dice. Y no, y el solo hecho de haberse... De haber abandonado su esquema de seguridad, Abandono de su esquema, condición de como vida lo llaman. pública. La burla. Sí, de congresista. Entonces, de inmediato, ya él empieza a lacerar el proceso. Y ya la Corte tendrá que tomar una medida cautelar, que tiene todo el derecho de hacerlo, de privarlo de la libertad, así sea en la temporalidad de la investigación. Jessy, y la pregunta ahora va a ser, Sí. ¿de qué lado estamos? La pregunta hoy en la calle es, ¿de qué lado estamos? ¿De la burla y los que se burlan o de los que pedimos justicia? Paz bien hecha, sin impunidad. Eso sin duda es la gran pregunta de los colombianos hoy en la calle. ¿De qué lado vamos a estar de aquí en adelante? Uno, ya hemos estado desde muchos años, mucho rato, exigiendo paz sin impunidad, pero creo que esto le hace servir a los ciudadanos para que la reflexión sea mayor. ¿De qué lado Y está? la única salida es un referendo, concejal Josma Martínez. Puede ser Que un acabe la referendo. Sí. ¿Y las Cortes? No, lo está proponiendo como está avanzando la recolección de firmas. Como lo dicen los ciudadanos, ese sentimiento Sí, en la pero calle. bueno, yo les quiero compartir algo. Yo hice mi tesis doctoral de justicia transicional y de este proceso de paz. Y algo de las conclusiones con las que me encontré es que esto ya fue elevado a ese marco de toda nuestra constitucionalidad. Entonces, hoy tenemos dos normas, la norma ordinaria, las leyes y normas y tratos internacionales, y la transicional. Y esta transicional sí o sí se tiene que respetar. Solamente un mandato superior, que es del pueblo, Constituyente primario. podría ajustarlo, mejorarlo, pero no quitarlo. No puede quitarlo hasta que termine estos 3 periodos constitucionales. Es decir, porque eso sería romper el Sí, orden constitucional. no lo puede hacer. Por eso a Duque y al Centro Democrático y a una fuerte posición política en el Congreso no ha podido hacerlo, por esa razón. Pero con un referendo Claro, pero puede ajustarlo. no acabar la No JEP. puede acabarlo, puede ajustarlo y ya de esto, y no fue un documento básico. Yo llegué pensando a mi doctorado hace 5 años que sí se podía hacer. Y terminé en las conclusiones de mi tesis doctoral, después de 5 años de investigación muy profunda, con divergencia de conocimiento allí, de demostrar que se puede ajustar
mejorar, pero no acabar. Esa es una conclusión Sí, bueno, sí, José, es que de hacia la eso academia. vamos, Por eso, José, ajustarlo. Pero el referendo me gusta. Hay que ajustarlo. Pero el referendo lo Jessy, que propone es derogar va- la JEP. sí. No Derogar hacerlo. la JEP puede ser un Y las elemento, cortes pero también. tiene, Sí, que darle, pero tiene que darle una salida a la justicia transicional. Pero no Que propone sea- de ninguna manera Exacto. concejal, proponemos. ajustar, propones acabar la JEP. Acabar, O pero, sea, sí. pero ¿cuál es la medida de ajuste jurídico? O sea, ese es un sapo que nos tenemos que tragarnos de algún modo por una temporalidad de los 3 periodos. Podemos ajustarlo, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Podemos ajustarlo y tenemos mecanismos superiores en el constituyente primario de salir a las urnas para modificarlo. Eso sí, podemos José, hacer. ¿usted por qué defiende el referendo para acabar la JEP y para acabar las cortes? Josías? Sí, porque yo fui uno de los colombianos que pedí paz con justicia, paz sin impunidad, paz con instituciones que enfocadas a ese objetivo, y lo que hemos visto es totalmente lo contrario. Ahora, lo que decía el concejal es muy cierto, se puede ajustar, y es que tenemos que ajustarla de la injusticia, de la impunidad que nos dejó, a la justicia y a la justicia efectiva. A eso se va a ajustar. Pero ahora, un dato adicional al tema operativo. Tenemos que eliminar la JEP y darle una función a la Corte Suprema de Justicia encargada de un tema específico. podría ser. Encargada de ese tema. Darle funciones Pero a la alguien. JEP no es necesaria. La JEP simplemente ha servido para que sea un fortín jurídico y económico de unos sectores que no quieren acudir a la institucionalidad Solo a pagar. como una sala Así de para sencillo. tocar estos temas de conflicto. Solo una sala destinada para este tema del puede. conflicto, lo que hayan querido llamar. Pero en una ese sala no se va- en una sala no va a ese poderse trabajo de evaluar. ser Tiene que se, darse. se puede, como en los grandes países, de una instancia superior. Hay que darle dientes a eso. Pero por supuesto que le demos dientes, pero que esos dientes no sean parcializados. Hoy tenemos una JEP donde la directora administrativa, Marta Lucía Zamora, está investigada por dar una asesoría a miembros de las FARC. Tenemos a un fiscal delegado ante la JEP capturado con unos $500,000 porque querían evitar la extradición de Santris, vinculado cuando estaba ante la JEP. Necesitamos entonces es cumplir eso con el sí está objetivo claro. de los colombianos, Está justicia claro. sin impunidad, No, eso sí sin está burla. claro que la JEP nos ha dado una sensación de impunidad y de cero justicia. Pagada con los impuestos de los Pagada colombianos. por los colombianos. Hay que ajustar 470.000 millones. Llámenla como sea, del pero hay presupuesto que de los ajustarla. colombianos. Bueno, estoy de acuerdo. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a un tema, Erika, que no forma parte de estos debates habituales en los programas de opinión sobre Pero hay que Santriz, la JEP, darlos, hay que pero que darlos, son sí. importantes porque tienen que ver con la vida de las personas. Y lo que ocurrió durante este puente festivo, pues prendió las alarmas de un tema que además ya se ha venido exponiendo por parte de las autoridades, y es que en este puente festivo 64 personas murieron en Colombia en accidentes de tránsito. Además, en un reciente informe, Medicina Legal señaló que ha venido en aumento la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes en el país relacionadas con los accidentes de tránsito, y la tasa con la que cerró Colombia el 2018 es la tercera más alta de la última década. La pregunta para nuestros panelistas, Erika, esta noche es si el país en general bajó la guardia en este tema de la conciencia sobre la importancia de conducir de manera responsable, de ser prudentes, evidentemente de no conducir en estado de embriaguez. ¿Qué está pasando? Entre otras cosas porque la mitad, han dicho las autoridades, de esos 64 fallecidos en las carreteras del país, Josías y concejal Josman Martínez, son por imprudencias. Así es. Imprudencias evitables Así y es. que tristemente hoy están llenando de luto y dolor a tantas familias en todo el territorio nacional. Bueno, yo quiero ir más atrás de la noticia, y es la poca educación y también el trámite para lograr una licencia de conducción. El país siente que mejoramos en que ya era más exigente sacar una licencia de conducción, que antes se sacaba en un tamal y en un paquete de chitos, casi que literal, ¿sí? Hoy en día vemos que las escuelas de conducción nadie las controla. Y realmente la formación, los exámenes que hacen en una escuela de conducción en todo el territorio colombiano son mediocres, paupérrimas, da vergüenza. Vaya, saque una licencia de conducción en cualquier país distinto a un latinoamericano. Vayan a Europa, a Estados Unidos. O sea, en Alemania te demoras un año presentando exámenes y repitiéndolos hasta que la logres. En cambio, acá es muy fácil lograr una licencia. De entrada, la gente primero compra la moto, luego el casco y luego saca la licencia. Y lo mismo sucede en el carro. Dentro de los accidentes, dentro de los indicadores que tenemos este fin de semana, muchos de los comparendos que se impusieron por medio de las autoridades fueron por no llevar licencia de conducción. Hoy la gente conduce
sin licencia. Otra fracción importante era transporte ilegal. Entonces, taxistas que salían de carros de transporte especial que tienen que llenar unas planillas, unas cosas básicas, la gente se pasa la norma por la galleta porque no le importa, porque hay una sensación de no autoridad. Exacto, es de que ese no es el punto. autoridad. No autoridad, todo el mundo puede hacer lo que le da la Sí, gana en materia de exacto. seguridad vial y si alguien les dice algo, Y la pues se autoridad no hace un molesta. carajo. No, Entonces, pero se digamos, acá en molesta la Bogotá, gente. aquí en Bogotá se molestan a veces el equipo de movilidad porque en el consejo los llamo mediocres, porque es que lo son. Lo son. Pero Bogotá ha dado ejemplo. Ha dado En ejemplo, pero materia de aún así, la reducción mitad de los accidentes. accidentes Pero, son Yesid, motociclistas. También el estado de las vías es fundamental. Hoy tenemos en sectores del país y también de Bogotá muchas vías que son una vergüenza. Tenemos el caso vergüenza en Bogotá, sectores en el norte de Bogotá, que son vías totalmente que uno diría, oiga, estas calles no se justifican, no corresponden a lo que los ciudadanos pagan en impuestos para tener un buen mantenimiento. Pero si lo miramos también en las carreteras, tenemos carreteras que han sido 3 veces pagas de lo que ha costado carreteras a nivel internacional. José, yo te hago una El caso de la carretera Bogotá-Villavicencio, la hemos pagado por encima ya $3 millones que lo hemos venido pagando durante muchos años. La figura de la concesión, ¿para qué nos sirvió en este país entonces? Pero Si mire, solamente no, pero yo para quiero barrer decirles con la algo. escoba. Concejal, Pongamos José, carriles, 10 carriles. Yo quiero Sí. ponerle a los colombianos 10 carriles. Perfecta la malla vial. Es ¿Cuándo un los tema de tendremos? cultura. Esa es una buena pregunta. Pensemos que hoy lo tengamos. Hagamos la hipótesis que hoy la tenemos. Es una El hipótesis tema de cultura muy ciudadana optimista. es perversa en este país. Póngale 10 carriles. Solo vea el autonorte. Un día a las 11 de la noche, 12 de la noche, eso pasan los motociclistas sin Dios No y se sin ley. respetan los límites No de respetan los límites de velocidad. obligación. Pero de miren velocidad. estos datos. Muchísimos Erika. ejemplos podríamos el año dar. pasado, según Medicina Legal, en Colombia murieron 6.879 personas en accidentes de tránsito y 39.537 Estamos hablando resultaron de heridas. 19 muertos por día en No. siniestros viales Viales. en Colombia. Mire, Sí. hoy salí de mi casa. Ahora, los que más... Autopista Norte 127. Sí. Un motociclista debajo de un camión y venía con mi hija. Menos mal mi hija no se dio cuenta. Entonces, y cuando yo veo un motociclista debajo de ese camión, dije, Dios mío, ¿hijo de quién era? ¿Padre de quién era ese señor? Bueno, Muy por eso. joven, Pero además. ahora, a propósito de eso, concejal Juan Martínez y Josías, los motociclistas, los ciclistas y los peatones, según el informe de Medicina Legal, siguen siendo las personas más vulnerables, las que más están expuestas a estos accidentes fatales en las carreteras del país. En el caso de los motociclistas, representaron un poco más de las muertes registradas en accidentes de tránsito el año pasado. ¿Qué hacer, Erika, con los motociclistas en Colombia? Josías. En el caso de la ciudad, lo que tenemos es una sobreventa de motos de una forma indiscriminada. Hoy le entregan a usted una moto con la cédula y desde luego trayendo a colación lo que dice el concejal de la exigencia de la expedición de licencia, pues muchísimo más. Pero hoy tenemos en Colombia también grandes huecos por donde se están yendo las vidas de los motociclistas y se está yendo también en muchos carros porque el estado de la malla vial en Colombia nos toca entonces ser, como dice el concejal, en un escenario ideal que estén bien, pero en la práctica hoy lo que tenemos es totalmente lo contrario. No se justifica comparado a lo que pagamos los ciudadanos en impuestos por la malla vial. Ahora, es una gran preocupación si se le mezcla el tema del alcohol, en fin, muchos otros temas, pero desde luego que en Colombia estamos atrasadísimos en el mantenimiento de las vías que ya tenemos y por supuesto en las vías nacionales, que el tema es aún mayor. Me sigue preocupando cómo estamos alejándonos del oriente del país con el tema de la carretera a Villavicencio, cuántas veces la hemos pagado, cómo ha significado tener una concesión. Hoy los colombianos y en especial los bogotanos tenemos que preguntar cuándo volveremos entonces a ir a Villavicencio por menos de 10 horas. Hoy sin duda ir a Villavicencio es una gran preocupación, pero también pasar por la autopista norte aún más, de manera que aquí tanto inversión en la malla vial como cultura ciudadana son las dos urgencias que tiene Colombia hoy por asumir. Concejal, ¿qué hacer con los motociclistas? Bueno, con los motociclistas hay que hacer varios elementos. Uno, no darles tantos beneficios. Ya estuvo bueno de los beneficios. Tanto beneficio llevó a que en Bogotá en los últimos 15 años pasáramos de 200.000 motocicletas en Bogotá motousuarios a tener más de 500.000 motousuarios en esta ciudad. Más las 250.000 que entran cada día de los municipios vecinos. De los municipios a trabajar. vecinos Y que que no hay están pico y registrados en la ciudad. Exacto. Solamente hay pico y placa para vehículos. Sí, digamos, el tema del pico y placa ya no debe ser la restricción. Yo estoy de acuerdo contigo en generar una restricción ya en De la venta. En la venta. O sea, uno, eso.
Dos, en las escuelas de automovilismo, o sea, no pueden darle licencia. Debe ser más exigente sacar una licencia de moto que de carro. Debe ser aún más exigente. Pero eso no pasa nada. Y el tema de seguridad vial, yo presenté en el Consejo 2 proyectos. Yo creo que he sido con 2, 3 concejales los líderes en el tema de motocicletas en la ciudad. Porque es un desespero. En el caso mío, como ciudadano, todos los días salgo en el carro y es un desespero, yo que manejo carro, cómo veo las motocicletas, la misma motocicleta por el retrovisor izquierdo y luego lo veo en el derecho y luego atravesado adelante y ya realmente pareciera que nadie puede hacer nada. Hice uno que era las zonas adelantadas de motocicletas. Ya de entrada hay zonas adelantadas. O sea, las motos en los semáforos se ubican adelante porque como son más livianos, pues físicamente pueden acelerar más y tener mayor pique cuando el cambio del semáforo. Y así disminuimos el riesgo de accidente de ellos mismos. Eso uno. Y segundo, la prohibición de andar en todos los carriles. Inicialmente propuse carril derecho, pero luego expertos internacionales me indicaron que meterlos en un solo carril aumentaba los riesgos de accidente entre ellos, que por lo menos debían moverse en 2. Entonces es carriles a la derecha, pero ya prohibirles, y en una ciudad de Bogotá que está prohibido andar más de 50 a 60 kilómetros por hora, pues una motocicleta que nunca cumple eso, que nunca lo cumple. También la norma de tránsito indica que está prohibido irse por el medio del carril. Yo quiero preguntarle a la policía de tránsito y hice debates de esto y nunca me respondieron en mi Secretaría de Movilidad. ¿Cuántos comparendos le sacan a diario a los motociclistas por ir por el medio? Está prohibido en la norma ir por el medio. Pero y es que todos los motociclistas van por el medio. Es lo mismo, concejal. No hay autoridad que No valga hay autoridad. desafortunadamente para los Y Bocarejo en eso motociclistas. se equivocó. Bocarejo lo hizo bien en Bogotá, pero el tema de seguridad mal. Pero y la Bogotá verdad ahí es en el seguridad tema de es la lo que más función de ha la policía de hecho, tránsito sí, es mucho más el complicado. secretario Pero de Movilidad. Bogotá es Porque- el hermano mayor del país. Porque Pero aquí se han Por reducido cada- los Y accidentes. en Colombia por cada es 100.000 terrible. habitantes, por cada 100.000 habitantes solamente entonces tenemos alrededor de 2 o 3 policías de tránsito. Aquí se exigía hoy en la ciudad tener un cuerpo especializado de tránsito, como tienen ciudades como Cali, Bucaramanga, en fin, adicional, porque la policía de tránsito entonces hoy tiene con índices de inseguridad altísimos que atender entonces los índices de inseguridad, la inseguridad como tal, y el tema del tránsito también queda Pero cojo. Bogotá tiene Entonces un no, déficit de miles de policías. policías, es pero muy hay un tema de los complejo. policías. Ustedes hablaban pero no es un déficit Claro. presupuestal para el tema de la movilidad. Aquí tenemos el recurso. Nos falta esa gerencia que ponga el orden en las calles de la ciudad. Pero ustedes hablaban de restringir la venta de las motocicletas. Una pregunta. Eso es un tema ¿Cómo- nacional. ¿Cómo se puede restringir No se puede la libertad de mercado, la libertad de los comerciantes de poder vender bueno, en y un la, país? y la quiero cantidad contar- de intereses Libertad de mercado. que no, alrededor ¿Cómo de la restringir venta que se vendan mueven. motos, concejal? Incentivos, digamos, cuando estudié economía, allí le enseñaban el primer día a uno que la economía se mueve alrededor de los incentivos. Entonces, así como hay incentivos positivos, hay negativos. Entonces, hay que generar los negativos para que la gente no pase a la moto. Uno es mejorar el sistema de transporte público masivo. ¿Por qué llegaron tantas motos a Bogotá? Porque los 12 últimos años de mala gerencia en esta ciudad De la izquierda. pues logró dañar el sistema de transporte público. Pues cuando llega Enrique Peñalosa a desenredar todos esos problemas que nos dejaron los gobiernos de estos 2 últimos años, pues sencillamente la gente, al no quererse montar ya en Transmilenio, porque lo deterioraron estos gobiernos, pues decidió comprar una moto. Al ver que no crecimos en infraestructura vial, en la misma tamaño de que creció la ciudad. Transmilenio fue creada cuando teníamos 6 millones de bogotanos, 6 millones de habitantes. Y la misma estructura vial de Transmilenio quedó idéntica cuando crecimos casi a 8 o 9 millones de personas que cohabitamos la ciudad. No solo que residimos, sino que cohabitamos, porque de municipios cercanos vienen aquí a hacer su actividad comercial. Entonces, reventaron el sistema de transporte público masivo. Y hasta que no lo organicemos y no lo garanticemos, vamos a crecer en venta de motocicletas y vamos a crecer en el transporte ilegal e Informal, irregular. informal. El bicitaxismo, el mototaxismo y todos los colectivos y carros particulares que se parquean en zonas de periferia de la ciudad a llevar a la gente a los rincones más alejados de la capital. Ya Entonces, ese es un elemento. Y lo que tenemos que hacer con las motocicletas, pero eso ya es tema del gobierno nacional, Sí. que es un tema de restricción de impuestos. Si aumentamos el tema de impuestos de importación, fabricación y comercialización, porque es que en verdad hoy vender una moto es el mejor negocio. Los concesionarios dejaron de vender automóviles ni pico y placa, porque ninguna restricción. pasaron
a hacer un negocio aledaño. Tengo amigos que se han enriquecido en el libre mercado, ya dejaron de vender carros, siguen vendiendo, pero ahora el gran negocio es vender motos. Sí. Hay que restringir esa venta. Sobre todo, Erika, y decir el tema de cómo hacer llegar el transporte masivo a los lugares más escondidos o más lejanos dentro de la misma ciudad, porque la mayoría de propietarios de motos son personas que residen en la ciudad, pero en partes donde el SITP no llega, no tienen cercano una estación troncal, de manera que cómo conectar y cómo frecuentar a través de las rutas, acercando esos ciudadanos al transporte masivo es vital. Si no, lo que tendremos es un desenfrenado venta de motos en la ciudad, y sin duda el tema de las motos tiene múltiples interpretaciones, y ya hoy el tema de seguridad, en temas de movilidad, contaminación, para llevar el SITP a determinadas zonas, está pero desbordado. Claramente hay que tomar decisiones nacionales, concejal, porque eso es. el punto radica en que no solo es un tema de Bogotá, el crecimiento de motos. Hay ciudades como Yopal, como Montería, como Sincelejo, Leticia, donde realmente la situación de las motos es verdaderamente pavorosa. Y la autoridad territorial poco hace. Y yo llamo la atención desde Bogotá porque Bogotá es el hermano mayor. Cuando Bogotá genera normas territoriales, los municipios más pequeños o ciudades capitales replican ese modelo normativo. Pero si Bogotá no lo hace, pues no lo vamos a generar. En el tema accidentes, con Yesid, con eso complementaría, me preocupa mucho digamos, en los resultados de este fin de semana. Fueron sancionadas 113 personas por estado de embriaguez de 1.300 pruebas que realizaron. Es decir, casi el 10% de la gente que se le hace una prueba, o aunque no se le haga, es el 10%, o sea, el 10% de los que conducen en carretera conducen borrachos. Borrachos, sí. No hay control. Bueno, el descontrol del control. Por cada 100.000 habitantes, solo 3 policías de tránsito. Una cifra reciente que veo aquí dice que las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad bajaron en un 30%. Por eso, Erika, hemos visto reductores de velocidad en varias calles para buscar muchas maneras muertos que se baje el indicador. Terrible, sin lugar a dudas, pero eso es responsabilidad de todos. La responsabilidad vial es decisión de todos, del señor que se monta en la moto, del que se monta en el carro, del peatón, de todos. No hay que esperar. Yo que llevo tantos años en esta ciudad y como líder elegido por todos mis ciudadanos, y agradezco porque ya no vuelvo a ser concejal de Bogotá, entonces aprovecho para agradecerle a todos los que me han permitido estar allí, y es que en Bogotá no podemos seguir, o en el país, la cultura de que es que necesitamos el policía para que me controle. Sino tenemos que entender y tener madurez ciudadana y emocional de entender qué es el autocontrol. Tenemos que en verdad incorporar en la nueva crianza y educación escolar el tema de la autorregulación, el autocontrol de todos nuestros comportamientos como ciudadanos. Porque en casa tenemos valores y principios, necesitamos también pero en colegio no. Que el pago de los impuestos a una autoridad pues se vea también reflejado en la movilidad con la autoridad. Si pagamos impuestos, entonces para regularnos nosotros mismos y entre nosotros mismos, ¿para qué entonces está la autoridad? Vamos con el tema final. Les ruego. Muy ligado de la mano de esto, porque ustedes reclamaban mejor transporte público. Claro. Bueno, para una respuesta por parte de cada uno de ustedes lo más concreta posible. Ya ruedan los primeros 140 buses a gas de Transmilenio. Forman parte de la renovación de la flota, una flota que se debió renovar hace muchos años, y en este fin de semana ingresaron estos 140 buses a gas. No, maravilloso, maravilloso. Eso sí, quiero felicitar a Enrique Peñalosa, que ha sido un hombre que ha pensado la ciudad distinta, no como un pueblo grande desordenado, sino es el único que ha sido capaz de pensar la ciudad como una capital de república, como una metrópoli de verdad. Recordemos que Samuel Moreno nos dejó el desastre del SITP. Si hoy el SITP no llega a su barrio en la esquina, fue por el ladrón de Samuel Moreno, ya hoy condenado. Y luego llegó Gustavo Petro y renovó los buses de Transmilenio que no podían seguir transitando más. Gustavo Petro les aumentó los años de vida útil, les prorrogó, terrible. Entonces, mire cómo esos gobiernos nos dañaron el transporte público en la ciudad y en el país. Entonces, ya hoy, Enrique Peñalosa, por fortuna, nos trae una nueva flota que va a operar. Esto nos va a traer más de 2.000 nuevos conductores, entrenados para podernos conducir de mejor modo. La nueva flota de gas nos va a llevar, es ese primer paso para llevarnos a un transporte público de cero emisión en el futuro.
Bogotá, que siempre ha sido líder en estas cosas tan importantes de movilidad en el país, pues hoy Enrique Peñalosa le dice al país sí es posible, sí es posible. Y en eso sí debo felicitar a la alcaldía y a Consuelo Araujo, la gerente de Transmilenio, y a Alexandra, que fue la anterior gerente, que bajo el liderazgo de estas mujeres y del alcalde lograron hacer que hoy el transporte público masivo de Transmilenio se recupere, porque nos lo habían dejado destrozado. Jessy, su reacción sobre, su opinión sobre la que nueva flota. hayan nuevos buses en Bogotá, que sean a gas, sin duda es un paso adelante que da la ciudad. Un paso que nos debe llevar en la dirección de tener una movilidad eléctrica, pero que sin duda la renovación de la flota es ya de por sí una gran noticia para celebrar. Lamentable el vandalismo con los que han recibido a muchos buses. Lamentable porque nada lo justifica. Esto no son buses de Peñalosa, estos son buses de Bogotá para cuidado de todos los que lo utilizamos a diario. De manera que es un paso significativo que nos debe llevar a otro paso, pero por ahora celebrarlo. Y la ciudad ya no solamente siente nuevos buses, sino siente un nuevo aire, que se va a ver reflejado, por supuesto, en el tema ambiental en la ciudad, y eso sin duda hay que celebrarlo. Josías. Son 476 nuevos buses los que ya han entrado. Y el los efecto ambiental que tiene, 336 sin duda. de hace Euro unos 5. días, y los 140 que entraron este fin de semana. En total serán 1.440 que van a llegar en el próximo año. La verdad es que es un motivo muy esperanzador frente al tema de la contaminación ambiental y de la movilidad en Para las Bogotá, nuevas que se generaciones eso es requiere una gran verdaderamente. noticia, Jessy y Erika. Josías, gracias por estar esta noche. Se nos Gracias, acabó Jessy. el tiempo. Siempre un placer venir. Concejal Josma Martínez. Ha anunciado el concejal que no... Sí, aquí. Y no irá más por el... ¿Cuántos periodos estuvo usted en el Consejo de Bogotá? Llevo 5 elecciones en esta ciudad desde que fui edil, y en el Consejo estas últimas 3 me periodos presenté mi consecutivos. nombre 3 veces al Consejo de Bogotá. Ya no estaré más. Ahora estaré, Dios mediante, y con la ayuda de todos los colombianos, en el Congreso de la República, siendo senador de este país. Bueno, esperemos que llegue... Así será. Ese Está momento. decretado ya. Concejal La Josma cuna. Martínez, gracias por estar esta A noche aquí con ustedes. nosotros. Bendiciones. Dios los bendiga. Sí, Erika. señores, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar como siempre aquí en Opina Bogotá. Los esperamos mañana, 8:30 p.m., aquí en este espacio donde debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.